Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad también de llamarnos hijos de Dios. Y no solo eso, sino que nos alimenta diariamente con su palabra, y el deseo de Él es que vivamos como sus hijos, comiendo de este alimento espiritual para que seamos fortalecidos en Él. A esta hora yo agradezco a Dios por la sintonía que usted nos da y le pido, comparta con otros. Hay necesidad de la palabra de Dios, hay hambre de la palabra de Dios, que otros también tengan la oportunidad de comer. Comparta con otros este mensaje para que la palabra de Dios llegue. ¿Y por qué, pastora, quiere que compartamos? Porque Dios tiene un mensaje que darte a esta hora, una palabra de Dios para ti, que es el objetivo de este programa, y vamos a hablar a esta hora, basados en Génesis 19, sobre escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Les invito a leer Génesis 19, versículo 2, y yo les voy a ir diciendo los versículos que vamos a leer. Dice: y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Está hablando, les explico, Lot a los ángeles que llegaron y se le aparecieron en su casa. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero ¿qué sigue diciendo más adelante el versículo 12? Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, dice, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles se daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, le dijeron los ángeles a Lot, no sea que perezcas. Qué interesante, hemos narrado aquí, la Biblia pues lo narra, nosotros solo lo hemos leído, cómo fue la vida de Lot, quien era sobrino de Abraham. Él había sido invitado a participar de las bendiciones de Dios. Cuando Dios le habló a Abraham allá en Génesis 1 y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, viene Abraham y con misericordia se lleva a su sobrino. Realmente quien fue llamado fue Abraham, pero a veces somos invitados, y por esa invitación, al aceptarla, podemos participar de las bendiciones de Dios, como muchos de sus amigos pueden ser bendecidos si usted comparte esta palabra con ellos. Así es que Lot fue invitado y participó de esas bendiciones, pero se alejó de quienes le habían ido guiando bien. Usted no sé si conoce la historia, pero con Abraham anduvieron, llegó Dios a bendecirlos tanto, que tenían tanto ganado, que tuvieron que dividirse Abraham y Lot, porque ya los pastores de ambos se peleaban. Entonces había altercado entre sus pastores y los de Abraham, y Lot entonces habló con Lot, y le dijo: Lot, mira, escoge a dónde querrás ir. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, para que no haya pleito entre nosotros dos. Qué bonito cuando la gente quiere tener paz unos con otros. Pero dice de que Lot vio, cuando iba a escoger, quien realmente tenía el derecho de escoger era Abraham. Pero Lot dice que él fue y escogió para sí, o sea, codició. Ahí en el capítulo 13 de Génesis, usted lo puede leer, escogió para sí la mejor llanura, donde se veía bien. Él tenía deseos de tener mucho, de tener más, y no se dio cuenta de que eso lo llevó a ir poniendo, dice la palabra de Dios, poco a poco sus tiendas ahí en Sodoma. Lee el capítulo 13 de Génesis
Génesis para que conozca bien la historia. Dice de que no se dio cuenta que los hombres de Sodoma eran malos, dice la Biblia, y eran pecadores contra Jehová en gran manera. Así lo dice el versículo 13 del capítulo 13 de Génesis. Ante esta situación, hermanos, en que se encontraba Lot, Dios obra a través de su siervo Abraham. ¿Cómo obró? Mire, siempre Dios tiene a alguien que te avise, que te advierta, o te puede usar a ti para advertirle a otro acerca del peligro. Abraham, Dios lo usó con Lot, libertándolo cuando cayó cautivo en la alianza con los que atacaron Sodoma y Gomorra por andar metido donde Dios no lo había enviado. Segundo, intercedió porque un día Jehová dijo: iré a hacer algo sin comunicárselo a mi amigo. Y oiga qué bonito eso. Dios le llamó a Abraham mi amigo. ¿Será que yo voy a hacer algo y no se lo comunico a mi amigo? Así que fue donde Abraham y le comunicó que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acordó que ahí vivía su sobrino. ¿Qué hubieras hecho tú con aquel que te llevó parte y escogió lo mejor de la herencia? Pero mire, Abraham era pacificador en gran manera, así que se acordó que ahí estaba su sobrino y fue y se puso a interceder y le dijo: Jehová, sería justo que tú destruyas la ciudad si hay 50 justos, y no había 40, 30, 20, total que no habían ni 10 justos. Así que Dios le envió mensajeros a Lot por la intercesión de Abraham, le envió mensajeros a Lot para que se apercibiera del peligro inminente que había. Así de que le dijo: escapa por tu vida. Pero a pesar de esto, vemos ahí el versículo 16 que leímos, que dice que cuando aún habiendo sido advertido, Lot se detiene. Es lo que nos pasa a muchos cristianos que estaban en el camino. A veces estamos atados a las cosas materiales, a las posesiones de este mundo. No nos damos cuenta que peligra nuestra vida. Así es que los ángeles dice que le tomaron de la mano a él, a su esposa, a sus hijas. Según dice el versículo 16 y 17, la misericordia de Jehová, y le sacaron de la ciudad y le ordenaron: escapa por tu vida. Y ese es el tema de este mensaje: escapa por tu vida. ¿Cómo Lot podía escapar por su vida cuando estaba a punto de consumar pecado porque se había ido a una ciudad pecadora? ¿Cómo era el castigo y la destrucción? Venían, eran inminentes. ¿Y cómo podía escapar Lot? Bueno, los mismos ángeles se lo explicaron, y eso quiero que hablemos. Y vemos ahí el versículo 17 nuevamente, dice la palabra de Dios: y cuando hubieron llevado a los ángeles fuera a Lot y a su esposa, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. El mismo versículo nos da, y de manera rápida se los explico, 3 cosas que nosotros podemos hacer para escapar por nuestra vida, que huyamos del pecado y escapemos por nuestra vida. Número 1, no mires tras de ti. Muchas veces, hermanos, no logramos salir de la trampa del pecado. Estoy hablando a aquellos creyentes que estamos jugando con el pecado, que de repente el pecado nos está asediando y no logramos salir de la trampa. Algo otros amigos también, porque vivimos bajo las tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones? Por ejemplo, muchas veces para un amigo uno les evangeliza y les dice, y ellos dicen: no, es que en esta religión me dejó mi abuelita y aquí he de morir. Y no quieren ver que quizás su abuelita, si ya está muerta y pudiera hablar, le dijera: hijito, salite que yo me equivoqué. Y a veces los cristianos también vemos tras de nosotros y vivimos: ay, que yo me acuerdo que antes de ser cristiano tenía esto. Yo he oído frases como: ni siquiera en el mundo me habían pasado estas cosas. Tú estás viendo hacia atrás. Un verdadero hijo de Dios no mira atrás, mira adelante, mira el blanco que es Cristo, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 versículo 1: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A Él es a quien tenemos que ver. No mires atrás. Hijo de Dios, no vivas también de glorias pasadas. Ay, es que yo me acuerdo que antes yo era líder, antes yo servía, antes yo hacía. Pues si eso era antes, ¿y ahora? Uno de los reclamos del Señor que hace en Apocalipsis a una de las 7 iglesias es que le dice: has dejado tu primer amor. Y yo creo que ese es el reclamo a aquellos que viven diciendo glorias del pasado. Es que yo antes hablaba lenguas, es que yo antes era fiel servidor, es que yo antes era fiel cumplidor de mis deberes, es que yo antes estaba a cuentas con Dios, es que yo antes oraba. Pues sí, pero ahora,
¿Cómo está tu condición ahora? Entonces no mires tras de ti. Recuerda que ya lo pasado, ya no puede regresar. Y eso lo dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. Aquello que fue, dice, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. O sea, lo que pasó, pasó. Y ahí te lo dice, hasta el mundo lo dice en las canciones. Ya lo pasado, no me interesa. Y si lo quieres más movidito, lo que pasó, pasó. Y es cierto, la Biblia lo aclara y lo dice, que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y ya estuvo, nadie puede retroceder el tiempo. Así es de que deja de estar recordando como lo hacía los israelitas en el desierto. Decían ahí en Números 11, ay, decían cuando les faltaba la comida en el desierto, nos acordamos de Egipto, en donde comíamos pan de balde. Hasta mentirosos se habían hecho, se les olvidó que allá eran esclavos, y ahí en su reniego decían que comían el pan de balde. Y nos acordamos de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Si a ti te sale un ajo en la comida, estás renegando. Y ellos hasta se acordaban de los ajos. Sabe que cuando estamos viendo hacia atrás, hasta los malos momentos los hacemos sentir como que eran emocionantes. Así que ya no te estés recordando de los ajos, de los puerros de allá de Egipto, sino que mira adelante, mira las bendiciones que Dios te ha dado. Solo el hecho de tener vida es una gran bendición. Algo que sucedió por estar viendo atrás lo explica ahí el versículo en el capítulo 19, que dice de que la mujer de Lot, dice de que ella tuvo curiosidad y se dio vuelta. Y cuando ella se dio vuelta, dice el versículo 26, que se volvió estatua de sal. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, o sea, a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal, o sea, se quedó petrificada. Muchos cristianos están petrificados porque están viendo hacia atrás. Escapa por tu vida. Segundo consejo que le dan los ángeles a Lot, le dice: no pares en toda esta llanura, no pares. Otro consejo para escapar por nuestra vida, para mantenerte alejado del pecado, es no pares. Es decir, mantente activo espiritualmente. ¿Cómo mantenerse activo? Lee la Biblia. Hay que leer. Lee la Biblia, lee el proverbio del día, lee un salmo cada día, lee un libro, lee la historia. Mire los profetas menores que tienen tanto que enseñarnos. Lee los evangelios, lee el libro de Romanos que te dice cómo vivir una vida cristiana. Pero lee la Biblia, ora constantemente. No esperes, andes encargando, ay, ora por mí, pero tú no oras. Hay que orar para escapar por nuestra vida. Y tercero, debes de congregarte. ¿A dónde? En el templo y por las casas, como lo hacía la iglesia primitiva. Incluso muchos se congregan de fuera del país a través de estos medios, y Dios te ha brindado y te ha abierto todas las oportunidades. Mantente activo en tu vida de servicio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Lucas 12, 40 al 44, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así, orando, velando y esperando su venida. ¿Cómo te va a encontrar el Señor cuando vengas? No vas a decirle: Señor, es que yo antes servía. Pues sí, pero ahora ya se acabó Dios. ¿Ya se te murió Dios? ¿Ya no quieres servirle a Él? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ese letargo espiritual? Escapa por tu vida. Recuérdate, hermano, que la vida cristiana es de acción. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15 versículo 16. Yo os he puesto, dice el 15, no me elegiste vosotros a mí, yo, dice el Señor, les elegí a ustedes, a vosotros, y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis, indica acción, y que llevéis mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. La vida cristiana es de mucha acción. Recuerda también que una mente desocupada es taller del enemigo. ¿Qué estás pensando? ¿En qué meditas? Si tú lees la Biblia, vas a meditar en la palabra de Dios. Si tú pones alabanza, vas a meditar en las alabanzas al Señor, en la palabra de Dios. Pero si tú no piensas en nada, ni te entretienes en las cosas de Dios, en lo que más mires en el Facebook, en lo que más mires en las redes sociales, en lo que más estés chambreando, de eso te vas a acordar. Y por último, los ángeles le dan el tercer consejo. Recuerde eso, le dice el número 1, no mires atrás.
Número 2, no pares, o sea, mantente activo. Y número 3 le dice, escapa al monte. Le dice a los ángeles a Lot a dónde debe de escapar. Mire, si tienes que huir, si tienes que escapar de algo, hazlo al monte de Dios. Cuando hablamos del monte de Dios, hablamos de la presencia misma de Dios. En el tiempo antiguo se creía que los montes estaban destinados para ser la habitación de los dioses. Y el monte más alto, el monte Sión, por eso se le llama el monte de Dios. Porque aparte que ahí Jehová se le apareció a Moisés y a todo su pueblo, es uno de los montes más altos que hay allá en Israel. Así de que en Israel, el lugar donde mora Dios, ese es el monte. Esa fue la experiencia del rey David. Él decía en el Salmo 121, salía y se quedaba viendo y decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se hacía la pregunta, pero él solo se la contestaba, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escapa al monte, refúgiate en los brazos de Dios, refúgiate en Dios mismo. ¿Por qué? Porque los hombres, los seres humanos fallamos, las organizaciones fallan, pero Dios jamás te va a fallar. ¿Y cómo es el carácter de aquellos que pueden descansar en Dios? ¿Cómo es el carácter de aquellos que corren al monte de Sión? Fíjese que en el Salmo capítulo 24, a mí me gustaría que usted lo leyera, ahí la palabra del Señor nos lo explica y nos dice cómo es el carácter de aquellas personas que pueden descansar en Dios, que van al monte de Dios. Dice el versículo 3 al 5, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Por si te estabas haciendo la pregunta, ¿y quién puede ir ahí, verdad? Y aquí está la respuesta, versículo 4 del Salmo 24, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese dice recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ese es el carácter de las personas. Tal es la generación de los que le buscan, decía David, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire, ¿quién va a entrar al monte de Jehová? ¿Por qué debemos de escapar ahí? Solo vamos a poder entrar los que tenemos manos limpias, corazón puro, que no obra justicia, que no hace maldad. Lo mismo dice el Salmo 15 del 1 al 5, si lo quieres leer también. Entonces, corramos, escapemos al monte de Dios. Si has avanzado ya en un proceso de pecado, es mejor que en este mismo momento escapes al monte, huyas a la presencia de Dios, te refugies en Dios, porque como dice 1 Juan, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amados hermanos, no esperemos ser consumidos por la ira de Dios. Que las cosas y afanes de esta vida no nos detengan en nuestro caminar, en nuestra carrera hacia la patria celestial. Escapa por tu vida si te sientes atado, si te sientes que estás caminando y avanzando hacia el pecado. Así que aférrate en el Señor. Haz estas 3 cosas. No mires atrás. Dice, tienes que también mantenerte activo, como le dijo el ángel a Lot, no pares en toda esta llanura, mantente activo en toda esta llanura del mundo, mantente activo espiritualmente, eso te va a ayudar. Y cuando te sientas demasiado afligido, escapa al monte, a la presencia de Dios. Para ti, querido amigo, aún es tiempo de salvación. Ya vimos que no todos pueden ir al monte de Jehová, porque hay que tener manos limpias y corazón puro. ¿Cómo puedes hacerlo? Decídete hoy a escapar por tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Reconoce delante de Dios que has pecado, reconoce que lo necesitas y acepta el sacrificio de Cristo en tu corazón y refúgiate en Él. Te dejo esta oración para que la repitas y que tengas una nueva experiencia con el Señor. Si tú decides, estamos dispuestos a ayudarte en este caminar. Gracias por habernos escuchado y visto. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo:
Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.